Hola traders, quiero agradecerles por todo su apoyo, por haber estado en cada momento, por ser parte de esta comunidad que juntos estamos creando. Bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy hablaremos sobre las zonas de oferta y demanda. Es un tema bastante importante que no se pueden saltar, porque con él aprenderán a identificar esas zonas de oferta y demanda que son las que nos permiten realizar las entradas o abrir nuestras operaciones para ir en compras o ventas. Como ustedes saben, las zonas de oferta dentro del mercado son todas las ventas, o también conocidas como osos, y las zonas de demanda son todas las compras, o también conocidas como toros. Si los toros predominan, el mercado sube. Cuando el mercado sube, nos va formando estas zonas de demanda, que son las que nosotros debemos identificar para poder tomar decisiones a la hora de realizar una compra. Y cuando el mercado baja, nos va formando las zonas de oferta, por lo que ya tenemos claro que los toros nos crean las zonas de demanda y los osos nos crean las zonas de oferta. Quiero aprovechar este espacio para comentarles que estos videos son completamente gratuitos. Solo les pido que valoren la información que les brindo con likes y comentarios o incluso compartiendo. También quiero decirles que pueden unirse a mi canal de Telegram. En la descripción les dejaré el link. Como pueden ver, la zona de demanda nos va creando una estructura alcista. Quiere decir que los toros entran en control del mercado. Si se fijan, nos va dejando un alto cada vez más alto y bajos cada vez más altos. Este tema se encuentra en estructura de mercado. Si no han visto aún los videos de estructura de mercado, vayan a verlos antes de seguir con este video, para que puedan entender todo mucho mejor e ir en orden. Ahora, ¿cómo podemos saber dónde se encuentran esas zonas de oferta y demanda? ¿Cómo sabemos si la estamos colocando en el lugar correcto? ¿O cómo sabremos si la gráfica va a cumplir con esta zona? Como ya sabemos, las zonas de demanda son todas las compras, por lo que si sabemos que una estructura se encuentra alcista, tenemos que tener en cuenta que la estructura nos vaya dejando altos cada vez más altos y bajos cada vez más altos. También tenemos que fijarnos que el gráfico presente cambio de estructura y rompimiento de estructura. A medida que nos va dejando un alto cada vez más alto, nos vamos dando cuenta cómo el gráfico nos va rompiendo esa estructura. Y nuestras zonas de demanda van a ser esos bajos más altos que nos va dejando el gráfico. Entonces, para saber si una zona de oferta o demanda es válida, lo primero que tenemos que tener en cuenta es el cambio de estructura o rompimiento de estructura, que en este caso viene a ser el choch o el boss. Una vez que se forma este cambio de estructura, se genera nuestra primera zona de demanda. Luego de este cambio de estructura viene el rompimiento de estructura, que viene a ser el boss. Cuando obtenemos este rompimiento de estructura, se genera nuestra segunda zona de demanda. Y a medida que vamos obteniendo rompimientos de estructura, se nos van creando nuevas zonas de demanda. ¿Por qué se crean estas zonas de demanda? Porque los compradores que no lograron entrar justo en este punto, porque no sabían que la estructura iba a comenzar a subir, una vez realiza el retroceso, dejando un bajo más alto que el anterior, activa todas esas órdenes de compra que quedaron pendientes por ejecutar en la zona de demanda, iniciando un movimiento grande o mayor al alza, rompiendo y haciendo el cambio de estructura. Luego la gráfica realiza nuevamente un retroceso, dejando un bajo más alto que este anterior. Acá también se forma nuestra siguiente zona de demanda para aquellas personas que no lograron ingresar en este punto y tengan oportunidad de ingresar al mercado o dejaron órdenes pendientes sin ejecutar. El gráfico sube realizando el respectivo rompimiento y realiza su retroceso tocando esa zona de demanda que nos dejó. Y de esta manera es como se nos va formando un gráfico alcista
Solo debemos saber dónde marcar exactamente todas nuestras zonas de demanda o cuáles son esos puntos más importantes que el gráfico va a venir a buscar para luego continuar con su camino. La siguiente confirmación es por absorción de liquidez. Aquí tenemos que nuestro gráfico realizó un rompimiento y de repente comenzó a formar una consolidación, dejándonos liquidez. En esta zona tenemos liquidez. Como ya sabemos, acá obtuvimos un rompimiento, entonces tenemos una nueva zona de demanda. Esta zona de demanda, supongamos que el gráfico no ha venido a buscarlo y se encuentra acá. Ya hemos obtenido nuestra zona de demanda, por lo que eventualmente el gráfico tiene que venir a buscar este punto de interés. Como nosotros sabemos que el gráfico está siendo alcista, podríamos estar abriendo órdenes de compra en este punto. Pero ¿qué pasa con la liquidez? La liquidez suele sacar a todos esos traders buscando un punto de interés o buscando esos puntos claves donde se van a ejecutar todas esas órdenes que quedaron pendientes, sacando a la mayoría de las personas, barriendo con esa liquidez, tocando nuestra zona de demanda o punto de interés para activar las órdenes pendientes e ir al alza, obteniendo un nuevo rompimiento de estructura. Una vez que barre con esta liquidez, saca a todas las personas que se encontraban en este punto, toca el punto de interés de la zona de demanda y continúa su camino al alza. Luego el gráfico me presenta un alto igual. Si el gráfico me está presentando un alto igual, me está realizando también formación de liquidez. Adicional, no me hizo rompimiento de estructura. ¿Por qué no hace rompimiento de estructura? Porque la única manera que realice el rompimiento de estructura es que haya superado este punto que está acá y no lo superó porque formó un alto igual. Entonces, acá ¿qué obtuvimos? Nuevamente, liquidez. ¿Qué viene a buscar el gráfico? Busca sacar a todas esas personas llegando a un punto de interés donde se encuentra nuestra zona de demanda. Luego de que el gráfico llega a esa zona de demanda y activa las órdenes, continúa con su camino al alza, dejando un nuevo alto y realizando rompimiento, obteniendo el BOS, porque ya hemos superado los dos altos iguales y el gráfico ya me ha dejado un nuevo alto mucho más alto que estos anteriores. Como sabemos, en todos los gráficos vamos a tener tanto subidas como bajadas, como compras y ventas. Entonces el gráfico viene a realizar un rompimiento, porque no nos vamos a quedar siempre yendo al alza. Entonces, ¿qué viene a hacer nuestro gráfico? Nuestro gráfico comienza a bajar hasta que realiza rompimiento. ¿Cuál rompimiento realizó? Este último bajo más alto que nos había dejado. Acá está el rompimiento. Entonces, ¿qué hace este gráfico? Nos presenta un cambio de estructura que sabemos que una vez que se presenta un cambio de estructura, el gráfico va a hacer un retroceso o va a devolver. Comienza a subir nuevamente en busca de ese punto de interés o de esas operaciones que no se ejecutaron en la parte superior. ¿Por qué no se ejecutaron en la parte superior? Porque no sabían que el gráfico iba a comenzar a bajar o iba a realizar un cambio de estructura. Entonces viene a realizar su retroceso en busca de este punto de interés o de nuestra zona de oferta. Y allí es donde entran los osos o las ventas. Adicional, obtenemos un alto mucho más bajo que este anterior. Entonces ya tenemos las dos confirmaciones para darnos cuenta que ya hemos comenzado a bajar. Sin embargo, el gráfico me hace un bajo muy mínimo, formándome un alto igual, dejándome liquidez. En este punto también tenemos liquidez. Una vez el gráfico activa todas estas órdenes que se encuentran en mi zona de oferta o que se encuentran en ese punto de interés, el gráfico viene a bajar porque necesita realizar un rompimiento de estructura. Una vez realiza
Este rompimiento de estructura nos forma el BOS. Ya sabemos que estamos obteniendo bajos cada vez más bajos y altos cada vez más bajos, por lo que la estructura comienza a ser bajista o entra a predominar los osos o las ventas. Cuando obtenemos nuestro primer rompimiento de estructura, acá también se nos forma una zona de oferta. Pero ¿qué pasa si el gráfico me deja un punto más bajo que este anterior y realiza rompimiento de estructura formando el BOS? Esta zona de oferta podría quedar pendiente porque el gráfico no la ha venido a cubrir. Quiere decir que en cualquier momento mi gráfico tiene que subir a cumplir con esta zona de oferta y continuar con su camino hacia la baja. Entonces, continuamos. Supongamos que el gráfico vino a cubrir esta zona de oferta, continuó con su respectiva bajada, realizó el rompimiento, entonces esperamos un nuevo alto más bajo. Vamos a acomodar un poquito este nuevo alto, vamos a colocarlo un poquito más arriba. Supongamos que se encuentra en este punto. ¿Qué vamos a esperar en este punto? Una nueva zona de oferta, donde los vendedores predominan dentro del mercado hasta que ocurra un cambio de estructura. No olviden suscribirse a mi canal, dejarme un like y activar la campanita para que puedan seguir viendo todos los videos que voy a estar subiendo. Listo, continuamos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta nosotros a la hora de poder determinar dónde se encuentran esas zonas de demanda y esas zonas de oferta o cómo vamos a saber dónde están ubicadas? Bueno, como ya dijimos anteriormente, vamos a tener en cuenta los cambios de estructuras y los rompimientos de estructura. Adicional, tenemos que tener muy en cuenta también la liquidez, que absorba toda esa liquidez. Si no se da una, se puede dar la otra. No se tienen que dar las dos. Todo va a depender de la temporalidad en la que nos encontremos, porque como ya yo le he dicho, el mercado es fractal y no es lo mismo estar en una temporalidad de una hora a una temporalidad de un día. Entonces, lo que ocurre en una hora no estará ocurriendo en un día. Son cosas que tenemos que tener en cuenta. Entonces, si vas a realizar la marcación de un gráfico dentro de la temporalidad de un día, también es necesario que realices la marcación del mismo gráfico en la temporalidad, ya sea de 4 horas, de una hora y hasta 15 minutos. ¿Por qué? Porque necesitamos saber qué está haciendo el mercado y así vamos a poder determinar que estas zonas sí sean las correctas para nosotros poder realizar nuestras entradas. Recuerden dejar siempre el stop un poquito de aire para que no lo saque la operación si se llega a dar algún mechazo. Vean cómo cada vez que el gráfico realiza sus retrocesos, nosotros podríamos estar entrando dentro del mercado y de esta manera poder obtener esos beneficios. Solo debemos fijarnos bien qué es lo que está haciendo el mercado o qué quiere hacer. Y dependiendo de esto, nosotros podríamos estar obteniendo nuestros beneficios. Suena muy fácil decirlo, pero a la vez es bastante complicado. Solo debemos ir adaptando el ojo al mercado. Para eso es necesario practicar y ser constante en el mundo del trading. No les voy a decir que porque un gráfico realizó un rompimiento, hizo esto, hizo aquello, ustedes ahí mismo van a obtener un beneficio, porque no sabemos qué psicología está manejando la persona, o cómo está operando o con qué estrategia está operando. Y así como pueden estar ganando varias operaciones, también pueden perder operaciones, por ejemplo, porque si el mercado no quiere continuar con su tendencia alcista y de repente se fue abajo y realizó este rompimiento, entonces esa operación pudo haber sido perdida. Pero ya estamos entendiendo que el mercado me acaba de hacer un cambio de estructura, por lo que si ya perdí esa, entonces la siguiente la voy a ganar y allí voy a recuperar y hacer 2 veces más. Son cosas que se tienen que tener muy en cuenta. Y si nos encontramos en la zona bajista,
simplemente vamos a estar buscando ventas, colocando nuestro stop por encima de nuestro punto de interés. Y así es como podríamos estar realizando nuestras entradas y obteniendo beneficios. Ahora vamos a pasar al gráfico donde identificaremos zonas de oferta o demanda. En este momento me encuentro en una temporalidad de 4 horas y voy a hacer lo siguiente para poder identificar mis zonas de oferta y demanda. Voy a dividir mi gráfico a la mitad. De este lado obtendré mis zonas de demanda y de este lado obtendré mis zonas de oferta. Voy a pasar a una temporalidad más pequeña de 1 hora para poder empezar a marcar mi gráfico. Lo primero que identificaremos en el gráfico, en esta zona, es que se encuentra en una tendencia alcista. Y en esta zona se encuentra en una tendencia bajista. Del lado izquierdo predominan las compras y del lado derecho predominan las ventas. Eso es lo primero que vamos a estar identificando, dónde se encuentran las compras y dónde se encuentran las ventas. Lo siguiente que vamos a identificar son todos esos puntos altos que nos va dejando el gráfico y todos esos bajos más altos que nos va dejando el gráfico. Asimismo, vamos a marcar todos nuestros altos más bajos y todos nuestros bajos más bajos. Esto es un bajo igual, un bajo más bajo y otro bajo más bajo. Una vez tengamos ya identificado nuestro gráfico, cómo es la estructura, hacia dónde va, cuáles son los puntos más altos, cuáles son los puntos más bajos, lo siguiente que vamos a hacer es marcar todos los rompimientos. Voy a marcar todos los rompimientos que tengo completamente visibles. Acá tengo otro rompimiento y ahora vamos a marcar los rompimientos bajistas. Aquí tenemos otro rompimiento que no se ve muy bien. Recuerden que nos encontramos en la temporalidad de 1 hora y luego vamos a pasar a la temporalidad de 15 minutos, que es donde vamos a ver absolutamente todo un poco más detallado. Ya hemos identificado el gráfico, ya sabemos cuáles son los puntos más altos, ya sabemos cuáles son los puntos más bajos, dónde están nuestras compras y dónde están nuestras ventas. También marcamos todos los rompimientos. Ahora vamos a pasar a una temporalidad menor de 15 minutos, que es donde vamos a estar observando bien qué quiere hacer nuestra gráfica o qué hizo. Porque esto es algo que ya el gráfico hizo. Pero vamos a ver qué hizo y por qué lo hizo. Listo, hemos pasado a la temporalidad de 15 minutos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a marcar todas nuestras zonas de oferta y de demanda. Por eso dividí el gráfico a la mitad para que fuese un poco más sencillo poder identificar esa zona. De este lado tengo todas mis zonas de demanda y de este lado tengo todas mis zonas de oferta. Entonces iniciaremos a marcar las zonas de demanda. En la temporalidad de 1 hora no se puede visualizar al 100% el gráfico, por lo que en 15 minutos podemos ver que tenemos más rompimientos. Entonces vamos a ir marcando esos rompimientos también en 15 minutos. Aquí tenemos uno, acá tenemos otro y vamos a marcar las zonas de demanda que inicia donde el gráfico presenta el primer cambio de estructura. Acá podemos ver que nos encontramos en una tendencia bajista y en este punto el gráfico hizo un alto muy mínimo y luego hizo un bajo. Pero si nos fijamos bien, este bajo mínimo que hizo en esta zona es un bajo mucho más alto que este anterior, por lo que el mercado comenzó a perder fuerza. Luego de eso realiza un movimiento al alza, rompiendo este último alto que nos había dejado acá. Por ese motivo, nosotros colocamos nuestro cambio de estructura en este punto. Entonces, si nuestro cambio de estructura se encuentra en este punto, esta va a ser mi primera zona
de demanda. La vamos a marcar. Primera zona de demanda. ¿Cómo sabemos si nuestra zona de demanda en este punto está bien marcada? La podemos marcar en 15 minutos y dejarla así, o si queremos asegurarnos de que tenemos bien marcada nuestra zona de demanda, podríamos pasar a la temporalidad de 5 minutos y acá nos podemos dar cuenta si está bien marcada. Si tenemos que el rompimiento fue en este punto, ¿dónde comenzó a subir mi gráfico? Bueno, mi gráfica comenzó a subir justo en esta zona, donde hace un movimiento al alza, retrocede, deja un punto bajo más alto y realiza otro movimiento al alza con un retroceso más pequeño y finalmente rompiendo. Voy a ubicar mi zona de demanda, voy a pasar nuevamente la temporalidad de 15 minutos. Luego, ¿qué hizo mi gráfica? Presentó una consolidación en este punto, por lo que obtenemos liquidez. Después de esto, bajó llevándose toda esta liquidez que se encontraba tocando mi zona de demanda nuevamente. Una vez toca la zona de demanda, podemos estar abriendo una operación. ¿Hacia dónde nos vamos a ir? Bueno, si este fue el punto más alto que me dejó, el gráfico tiene que venir a romper este punto para formar mi primer boss. Y de esta manera obtendríamos nuestra segunda zona de demanda. Luego de tocar la zona de demanda, el gráfico que hizo subió, formó un alto igual, por lo que no superó este punto. Como no superó este punto, no hay rompimiento. Si no hay rompimiento, no podemos marcar aún nuestra zona de demanda. Entonces, ¿qué hizo luego el gráfico? Bajó y comenzó a hacer una consolidación en esta zona, dejándonos así un punto mucho más alto que este anterior. Y a partir de este punto realizó la subida y obtuvimos el rompimiento. Allí se encuentra nuestra zona de demanda. Vamos a ir ubicando todas nuestras zonas de demanda. Listo. Luego de este último alto, ¿qué hace mi gráfica? Comienza a bajar, a buscar la zona de demanda que me había dejado. ¿Cómo sabemos que la dejó? Porque obtuvimos el rompimiento. ¿Y dónde la marcamos? Justo donde comenzó a subir. No olviden eso. ¿Dónde vamos a marcar nuestra zona de demanda? Justo donde comenzó a subir. Listo. ¿Qué hizo la gráfica nuevamente? Realizó su retroceso tocando nuevamente la zona de demanda que habíamos marcado en este punto. Quiere decir que las personas que aún no habían ingresado en el gráfico, si hubiesen ingresado en este punto, también hubiesen obtenido beneficio. Ingresaban acá y hasta dónde se iban a ir. Si este fue el punto más alto que me dejó y aún no tenemos rompimiento y más atrás tenemos un boss, quiere decir que el siguiente beneficio se encuentra por encima de este rompimiento. ¿Hasta dónde nos vamos a ir con nuestro gráfico? Puede ser hasta este punto, o si sabemos que va a romper, lo podemos colocar un poco más arriba. Esto es solo un ejemplo. De todas maneras, el gráfico se fue muchísimo más arriba. Listo, lo voy a eliminar. Una vez la gráfica toca la zona de demanda, comienza a subir. Y acá obtenemos el retroceso. ¿Dónde comenzó a subir mi gráfica? Justo en este punto. Entonces, allí voy a marcar yo mi siguiente zona de demanda. Esta zona tiene algo muy particular. Tiene una mechita que si yo abro bien el gráfico, vean cómo se ve la mechita. Ustedes, si quieren, pueden llegarlo al 100% de la mechita o al 50%. Lo vamos a llegar al 100% de la mechita. Justo acá comenzó a subir. Lo vamos a extender. Listo. Entonces, esta es nuestra siguiente zona de demanda. ¿Por qué sabemos que es nuestra siguiente zona de demanda? Porque justo acá comenzó a subir. ¿Y qué obtuvimos? Rompimiento. Vamos a marcar nuestro siguiente boss.
Supongamos que aún esto no se ha dado y que no lo tenemos. Supongamos que no lo tenemos. Pero mi gráfico comienza a bajar y me está dejando movimientos de liquidez. Mi gráfico comienza a bajar. ¿Hasta dónde creen ustedes que llegaría el gráfico si nuestra zona de demanda quedó en este punto? El gráfico vino a cubrir esa zona de demanda con una mecha. Vean cómo entra dentro de nuestra zona de demanda y justo en ese punto nuevamente comienza a subir. Entonces ahora nuestro punto más alto se encuentra acá. Quiere decir que si abrimos una operación, como ya lo venía diciendo, ¿hasta dónde nos íbamos? Nos íbamos hasta acá o por encima del rompimiento. Vamos a colocar este rompimiento un poquito más arriba. Mi gráfica comenzó a subir y antes de subir me está realizando pequeños rompimientos que no han superado esta zona. ¿A partir de dónde lo supera? A partir de acá. Vean cómo deja este retroceso y acá comienza a subir y se va arriba rompiendo ya definitivamente esta zona. Pero también nos vamos a concentrar en estos pequeños rompimientos, porque estos pequeños rompimientos son impulsos y retrocesos que realiza la gráfica normalmente para continuar con su camino en temporalidades más pequeñas. ¿Dónde comenzó a subir justamente mi gráfica? En este movimiento. ¿Por qué justamente en este movimiento? Bueno, porque acá es donde vemos que se obtiene un impulso y luego un retroceso. Y después de ese retroceso, la gráfica definitivamente comienza a subir. Entonces ahí es donde obtenemos nuestra zona de demanda. Después, ¿qué hace mi gráfica? Realiza su retroceso buscando esta zona de demanda, pero aún no ha realizado rompimiento. ¿Dónde sabemos que realiza definitivamente el rompimiento? Lo realiza cuando ya definitivamente es superada esta zona. ¿Y dónde la supera? Justo en este punto. Vamos a subirlo un poquitico más. ¿Qué obtenemos en este movimiento? Un impulso y un retroceso. Entonces, ¿dónde comenzó a subir para obtener este rompimiento? Justo en esa zona es donde nosotros tenemos nuestra demanda. Vamos a ubicar nuestro siguiente punto. ¿Pero dónde lo rompió exactamente? Justo acá, donde realiza el impulso, el retroceso y definitivamente rompe para irse arriba. ¿Por qué lo hizo justo acá? Porque estábamos hablando que estos eran rompimientos pequeños y este era el rompimiento grande que nos interesaba, donde había dejado el punto más alto. Entonces, nos vamos a concentrar ahora justo en esta zona que fue donde realizó el rompimiento más grande. Y vamos a colocar nuestra zona de demanda. Esta zona de demanda nadie la vino a buscar. Vean cómo después de acá el gráfico continúa subiendo y me realiza el siguiente rompimiento. Pero como ya nos realizó un nuevo rompimiento, entonces tenemos una nueva zona de demanda. Esta zona de demanda, como no la vino a buscar, la eliminamos y colocamos la nueva zona de demanda que vendría a ser justo donde comenzó a subir, en este punto. Mi gráfico continúa subiendo y me genera un nuevo alto. Entonces voy a pasar a la temporalidad de 5 minutos para ubicar bien mi zona de demanda. Realizó impulso, retroceso, impulso y acá hay un pequeño retroceso, es muy mínimo. Entonces la gráfica dice que llegó a este
retroceso pequeño que está acá, justo en esta zona. Entonces, ¿dónde comenzó a subir mi gráfica? A partir de ese punto. Marcamos nuestra zona de demanda, una vez sube nos deja un nuevo alto, por lo que el gráfico luego de eso viene a buscar nuevamente ese punto. Vean cómo lo toca acá. Luego sube, lo vuelve a tocar en este punto, no lo ha superado, sigue en esa zona y acá realiza una especie de consolidación que quizás en 15 minutos se aprecia de forma diferente. Vean que cuando está realizando la consolidación nos está dejando en 15 minutos puntos bajos, pero me los va dejando un poquito más alto, hasta que definitivamente comienza su subida. ¿Dónde comenzó su subida? Justo acá. Entonces vamos a marcar nuestra siguiente zona de demanda. Voy a parar un momento en esta zona. No se trata de marcar zonas de oferta y demanda donde yo mejor la vi, o donde yo quiera, o donde yo pensé que aquí podría ser. No, lo que quiero decir es lo siguiente. Vean cómo el gráfico me va dejando esa zona y cómo luego las viene a buscar. Porque puede que yo me haya perdido esta subida, pero si yo sé identificar todas mis zonas de demanda, yo sé que el gráfico se encuentra alcista, yo sé que está obteniendo los rompimientos, entonces yo tengo que saber dónde marcar esos puntos para estos retrocesos. ¿Por qué? Porque yo voy a entrar en el siguiente punto. Entonces, para poder entrar en el siguiente punto, tengo que saber dónde voy a colocar mi zona de demanda para poder entrar lo más preciso posible, hasta dónde me voy a ir con mi beneficio. Me puedo ir hasta este punto o por encima de ese punto porque ese fue el alto más alto que dejó, por lo que si lo rompe obtendríamos un nuevo boss. A eso es lo que me refiero, no ir marcando las zonas de demanda por marcarlas. Ejemplo, en este caso, el gráfico vino, subió, pero no superó este punto, que fue el más alto. Entonces, no lo superó y empezó a realizar una consolidación. Listo, en este punto nosotros tenemos liquidez. Acá es donde viene la siguiente confirmación, que es por absorción de liquidez. Entonces, si yo sé que me encuentro en un gráfico alcista y en cualquier momento esto se puede ir arriba, pero tengo un punto de interés, que es mi zona de demanda, entonces, ¿qué voy a esperar yo? Que el gráfico venga a buscar esa zona de demanda. Quiere decir que si nosotros entramos en este punto y el gráfico baja, automáticamente nos puede liquidar o nos saca de la operativa. ¿Por qué? Porque tendríamos que haber esperado nuestra zona de demanda para realizar la entrada. Bueno, luego, ¿qué hizo mi gráfico? Me realiza un cambio, un pequeño cambio de estructura. Me está dejando un punto ahora más alto que este anterior. Me realiza rompimiento, luego me realiza un segundo rompimiento, me deja un punto mucho más alto que este anterior. Aquí es donde yo me doy cuenta que ya mi gráfica comienza a cambiar. Si mi gráfica comienza a cambiar, ya sé que va a empezar a subir. Ahora, ¿dónde se genera nuestra siguiente zona de demanda? Como podemos ver, aquí obtenemos un pequeño rompimiento, porque aún no hemos superado el alto más alto que nos ha dejado. Tenemos un pequeño rompimiento. Si obtenemos rompimiento y acá tenemos el cambio de estructura, nuestra siguiente zona de demanda se encuentra justo en este punto. ¿Qué pasa? El gráfico no llegó a tocar esta zona de demanda. Vamos a pasar a la temporalidad de 5 minutos para ver qué sucedió y por qué no alcanzó esta zona de demanda. Listo, nos encontramos en la temporalidad de 5 minutos. Justo acá nuestro gráfico comenzó a subir. Impulso, retroceso. Impulso, retroceso. Acá tenemos un nuevo impulso y retroceso. Es muy mínimo, no se aprecia muy bien, quizás en la temporalidad de 3 minutos o 1 minuto se aprecia un poco mejor, pero justo en esta zona o en esta segunda zona nos damos cuenta que justo allí fue donde llegó nuestro gráfico. Esas son las pequeñas cositas que quiero que tengan muy en cuenta al momento de marcar todas sus zonas de oferta y demanda. Vamos a volver a pasar a la temporalidad de 15 minutos para continuar marcando nuestro gráfico. Listo, una vez rompe nuestro gráfico en esta zona, tenemos nuestro siguiente
vos. Ahora tenemos un nuevo alto y acá tenemos nuestra siguiente zona de demanda, pero el gráfico tampoco vino a cumplir con esta zona de demanda. ¿Por qué no vendría a cumplir con esta zona de demanda? Para poder saber qué pasó, vamos a pasar a la temporalidad de 5 minutos. Y aquí es donde nosotros marcamos nuestro respectivo zona de demanda. La vamos a dejar ahí. ¿Qué pasó en este gráfico? Realizó un movimiento al alza y un retroceso. Justo en este retroceso obtuvo rompimiento. Dejó un punto bajo mucho más alto y siguió rompiendo. Vean cómo son pequeños rompimientos que se aprecian solo en la temporalidad de 5 minutos. Y luego bajó, vino a cumplir con esa zona de demanda. La zona de demanda estaba justo en este punto. Si la trazo completamente, me doy cuenta cómo la gráfica llegó hasta esta zona y aquí mantuvo una pequeña consolidación que fue en aumento, dejando cada vez un punto más alto, hasta que definitivamente decide romper y es cuando comienza a subir. ¿Y a qué se debe que haya llegado justo a esta zona de demanda? Bueno, como ya habíamos dicho, acá tenemos estos pequeños rompimientos que en la temporalidad de 15 minutos no los podemos ver. Este era nuestro último alto, pero ese alto todavía no había sido superado. De todas formas, vamos a marcarlo. Acá comenzó a subir hasta que definitivamente justo en este punto lo decide romper. Vean cómo realiza el impulso, retroceso y se va arriba rompiendo definitivamente esta zona. Vamos a marcarla como vos. Si en esta zona obtuvimos rompimiento, ¿dónde realmente comenzó a subir? Comenzó a subir justo en este punto, donde obtuvimos este rompimiento. Esta zona de demanda le pertenece a este. Entonces, nuestra siguiente zona de demanda se encuentra justo en este punto. Va a pasar nuevamente la temporalidad de 15 minutos. Entonces, de esta manera es como ustedes pueden identificar todas sus zonas de demanda. Colocaban compra y se iban por encima del rompimiento o hasta el rompimiento. Todo iba a depender de su estrategia, pero así es como hubiesen podido estar obteniendo todos esos beneficios. Continuamos. Luego, ¿qué pasó con nuestro gráfico? En la temporalidad de 15 minutos, este es nuestro último alto. Y aún no tenemos el rompimiento. ¿Qué hizo el gráfico después de ese punto? Realizó una pequeña consolidación, formación de liquidez y se fue abajo, rompiendo este último bajo que me había dejado acá. Una vez que me rompe ese bajo, obtenemos el primer cambio de estructura hacia la baja. Ahora nos vamos a ir con las zonas de oferta. Y la primera zona que vamos a marcar es esta última que dejó. Después de eso, ¿qué hizo nuestro gráfico? Bueno, tenemos que prestarle mucha atención al gráfico y lo que está haciendo para nosotros poder saber qué vamos a hacer a la hora de tomar decisiones. Entonces comienza a realizar una pequeña consolidación. Todo esto es liquidez. Después de esa liquidez, ¿qué hace? Realiza un bajo, retrocede y realiza rompimiento. ¿Dónde realiza rompimiento? Justo en este punto. Es un pequeño rompimiento. Perdón, no marqué el cambio de estructura, lo voy a marcar. Continuamos con nuestra zona de liquidez y este era el último punto que nos había dejado hasta que vino a romperlo. Impulso, retroceso, impulso y acá justo en este momento rompe formando el BOS. Listo, marcamos nuestro rompimiento de estructura, que si acá está rompiendo la estructura, ¿dónde vamos a ubicar nuestra zona de demanda? Justo donde comenzó a bajar. ¿Dónde comenzó a bajar? Justo en este punto. Impulso, retroceso. Entonces aquí comenzó a bajar nuestro gráfico. ¿Qué pasa en esta zona? No olvidemos que tenemos liquidez, por lo que también vamos a colocar una nueva zona de oferta, ya que en cualquier momento el gráfico puede tocar este punto por esta liquidez que ya se encuentra acá. El gráfico continúa bajando y de repente comienza a subir. ¿Cuál es la primera zona que toca? Nuestra zona de demanda. Entonces, en nuestra zona de demanda podríamos estar abriendo una operación hacia la baja. ¿Hasta dónde nos vamos a ir? Hacia el rompimiento o más allá del rompimiento, ya que este
fue el último bajo que nos dejó. Vean cómo el gráfico viene a buscar ese rompimiento de estructura y me genera un último bajo. Después de este punto, el gráfico me presenta una consolidación, formándome liquidez, dejándome puntos más altos, porque está yendo a buscar esas zonas de oferta. Vean cómo alcanza nuevamente esta zona de oferta y luego de este retroceso pequeño termina llegando a mi siguiente zona de oferta, que era donde tenía la liquidez. Por eso la marqué. Y una vez llega a esta zona de oferta, podríamos estar haciendo una entrada muy buena. ¿Y hasta dónde nos vamos a ir? Si el último bajo que me dejó fue este, me voy a ir hasta ese punto o más abajo de ese punto. El gráfico comienza a bajar. Vean cómo comienza a bajar. Toca el punto, pero acá aún no lo rompe. Luego vuelve a retroceder, lo vuelve a tocar y aún no lo rompe. Retrocede nuevamente hasta que definitivamente lo decide romper. Pero las personas que quisieron obtener su beneficio en este punto también es válido hasta que ustedes vean claramente qué está haciendo el mercado y cuál es el siguiente movimiento. Vean que después viene a romper formación de voz con un movimiento bastante fuerte, dejándome un nuevo bajo. Entonces, ¿dónde se encuentra mi siguiente punto de interés? Se encuentra justo en esta zona, porque aquí fue donde comenzó a bajar. Voy a marcar mi siguiente zona. Vean cómo mi gráfica luego comienza a subir, realizando pequeños movimientos. Yo sigo teniendo mi zona. Listo, entonces me voy a ir a la temporalidad de 1 hora para terminar de ver todo esto. Acá me encuentro en la temporalidad de 1 hora. Acá he marcado mi última zona de oferta. Vean cómo el gráfico luego comenzó a hacer formación de liquidez. Vean cómo vino a buscar mi zona de oferta. Entonces, una vez se encuentra en la zona de oferta, aquí también hubiésemos tenido una entrada muy buena. Nos íbamos por debajo del rompimiento, que era este, nos íbamos por debajo del rompimiento y vean cómo hubiésemos obtenido el beneficio, marcando nuestro siguiente rompimiento y dejándonos un nuevo bajo. Y actualmente el oro se encuentra justo en esta zona. Espero que este video les haya servido, les haya gustado bastante. Espero que practiquen, que busquen todas esas zonas de oferta y de demanda, que sean bastante cuidadosos, que miren bien por qué lo están colocando, cómo lo están colocando, dónde comenzó a subir o dónde comenzó a bajar o dónde está el rompimiento y fijarse muy bien con respecto a la temporalidad. Espero les haya gustado, no olviden suscribirse y dar like. Ustedes me apoyan y yo sigo creando contenido gratuito. De esta manera llegamos a más personas. Nos vemos en un próximo video.